Los tentáculos de las FARC en Chile. Hoy el programa La Noche presenta la entrevista exclusiva con Manuel Olate, el chileno sindicado por la Fiscalía en Colombia por sus presuntos nexos con el grupo terrorista de las FARC. Yo estuve en actividades, algunas veces en campamento y otras veces solamente en sectores cercanos, unas 3 veces. Revela detalles de sus encuentros con el cabecilla alias Raúl Reyes. Raúl Reyes estuvo en Chile reuniéndose con senadores, con diputados, con gente del gobierno. Pese a que asegura ser inocente de las acusaciones, reconoce que participó en eventos de las FARC en Chile. En la práctica es una cuestión de 2 o 3 veces en el año estar presente en alguna actividad de masa. Hoy en La Noche, este revelador testimonio, Manuel Olate, el chileno en la mira de las autoridades en Colombia. Comienza La Noche con Claudia Gurizati. La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia: la Corte Suprema de Justicia de Chile adelanta nuevamente un juicio para definir la extradición del ciudadano Manuel Francisco Olate Céspedes, quien es requerido en los tribunales colombianos por sus presuntos vínculos con el considerado grupo terrorista de las FARC. El ciudadano chileno es acusado de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Este tribunal de alzada logró convicción respecto a la existencia de un error procesal básico y que a su juicio debe remediarse en forma previa al análisis y solución del asunto controvertido. La noticia: el tribunal encargado revisó el procedimiento inicial aplicado por Sergio Muñoz, magistrado delegado en el caso Olate, y encontró un error de procedimiento que consiste, según la sentencia proferida, en la aplicación improcedente del sistema de juicio oral a una extradición. Eso fueron los argumentos. Por esa razón, no prosperó esa petición, por ahora, la salida de Olate a Colombia. Sigue en Chile. En el procedimiento hay un error básico, cuál fue el aplicar a una extradición pasiva, que tiene un procedimiento propio, aplicarle el sistema de procedimiento de juicio oral, que tiene un nivel de exigencia mayor. Entonces, en este caso se le aplicó esa exigencia a la responsabilidad del extraditado, y eso afecta los derechos de alguna de las partes. La noticia vuelve y juega. Las pruebas, los documentos, las fotografías, los testimonios serán presentados nuevamente ante un nuevo magistrado que designe la Corte en pleno. Nosotros tenemos absoluta confianza que cualquiera sea las variaciones que se puedan introducir al procedimiento, vamos a demostrar la absoluta improcedencia del proceso de extradición. La Corte Suprema ha dicho expresamente que no se pronuncia sobre el fondo, obviamente, y creo que está bastante claro que la solicitud de Colombia presenta deficiencia, no cumple con todos los requisitos y es lo que esperamos demostrar. El punto clave: un dossier completo de 249 páginas, todas provenientes de correos electrónicos hallados en el computador del abatido cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes, en su campamento permanente en Ecuador, y que en el programa La Noche ha estado siendo revelado en lo ocurrido del último año. Los documentos detallan las actividades de las FARC en Chile, los vínculos entre el considerado grupo terrorista y alias Roque, quien para los organismos de inteligencia colombianos corresponde a un alias que era usado presuntamente por este señor, que puede ser objeto de extradición. Manuel Olate. Marzo 27 de 2006, de Roque para Raúl Reyes. Existen unos compañeros del pueblo mapuche que hace rato están en la lucha contra el Estado por la devolución de sus tierras. Tienen planes ambiciosos respecto de liberar una zona en el sur de Chile, donde actualmente viven. A través de unos contactos se acercaron a nosotros para pedir apoyo en términos de instrucción. Les dije que haría las consultas pertinentes y es lo que estoy haciendo. Ellos calculan en un par de años llevar a cabo su plan y por las características de ese pueblo es probable que hablen en serio. La noticia: La Noche conoció el contenido completo del fallo en primera instancia, en el que el magistrado Muñoz explica por qué no son méritos suficientes los argumentos presentados por Colombia para requerir la extradición del que considera un terrorista, el señor Olate. Ausencia de fundamento serio para acceder a la solicitud de extradición.
Las acciones expresadas y atribuidas a Olate Céspedes en concepto del tribunal tienden a respaldar el proyecto de ideal político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y efectuar labores de difusión y propaganda de tales ideales sin que se advierta el dolo directo e intención manifiesta que exige la legislación nacional e internacional para estar ante un ilícito de la naturaleza del que es objeto el requerimiento de extradición, financiamiento de las acciones terroristas desarrolladas por integrantes de las FARC. El punto clave, también el programa La Noche conoció el contenido completo del fallo en segunda instancia para decidir la extradición del chileno Manuel Olate, requerido por Colombia desde el pasado mes de diciembre. ¿Quién es este hombre que ha protagonizado uno de los juicios más mediáticos en Chile? ¿Quién es Manuel Francisco Olate Céspedes? El presunto enlace del grupo terrorista de las FARC en Chile tiene 43 años, es diseñador gráfico, nació en la región del Maule al sur de Chile. Desde hace 2 décadas hace parte de las juventudes del Partido Comunista de su país y conforma la Comisión de Relaciones Internacionales de esa organización, que le ha permitido participar en diferentes actividades, como el reciente Foro de Sao Paulo en Brasil, el principal encuentro de partidos y movimientos de izquierda de América Latina. En marzo de 2008 su registro fotográfico apareció en uno de los archivos secretos del computador del abatido cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes. Según las autoridades colombianas, aparece visitando uno de los campamentos del considerado grupo terrorista en territorio ecuatoriano. No conocemos las circunstancias bajo las cuales se sacó esa fotografía. Una vez conocida la información, los organismos de inteligencia de Colombia redoblaron sus esfuerzos para determinar las razones que llevaron a este chileno a reunirse en un refugio secreto de las FARC con el entonces jefe terrorista número 2 de esa organización criminal. Tras el análisis de 250 correos electrónicos, determinaron que las FARC mantenían un contacto clave en Chile, al que llamaban con el alias Roque. Algunos agentes de inteligencia no descartan que Roque y Olate sean la misma persona. Conocidos estos hallazgos, días después, la Fiscalía General de Colombia determinó una orden de captura contra Olate con fines de extradición. Era el enlace de las FARC en Chile. Él visitó 5 o 6 veces los campamentos de las FARC. Allá estuvo con Raúl Reyes antes de la operación Fénix. El 30 de octubre del año pasado, Manuel Francisco Olate fue detenido y trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Santiago. Desde ese momento comenzó uno de los juicios de mayor cubrimiento mediático en su país austral. Durante el primer juicio y luego de que el Ministerio Público chileno en representación del Estado colombiano presentara un dossier con más de 200 páginas en donde fueron incluidas comunicaciones, documentos y testimonios, inicialmente el juez encargado del caso, Sergio Muñoz, negó la extradición de Olate hacia Colombia por considerar que el acervo probatorio había sido obtenido de manera ilegal. Posteriormente Colombia apeló, pero recientemente la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en segunda instancia, anuló dicho proceso y señaló que el juez Muñoz habría incurrido en errores de procedimiento. Al acoger este último recurso, el alto tribunal decidió que el proceso para determinar la extradición de Olate debe volver a empezar. Nuestro corresponsal permanente en el Cono Sur, el periodista Juan Pablo Monsalve, se encuentra con Manuel Francisco Olate Céspedes, quien decidió concederle una entrevista para hablar de su proceso de extradición y de todas sus acusaciones. En esta primera parte de la entrevista, Olate manifiesta cómo comenzó su proceso y por qué terminó detenido. Juan Pablo, buenas noches. Adelante, te escuchamos a ti y al entrevistado. Claudia, buenas noches. Sí, pues me encuentro acá en Santiago de Chile con Manuel Francisco Olate Céspedes. Manuel, primero gracias por este tiempo para nuestro programa. No, gracias a usted por invitarme. Evidentemente, por las fotografías y porque usted también lo ha reconocido, usted tuvo, digamos, una relación con algunas personas del secretario de las FARC, específicamente con Raúl Reyes. Yo quería preguntarle cómo se da esta relación, cómo se gesta y cómo se dan esos primeros contactos. En el 98, cuando Raúl Reyes está acá en Chile, se establecieron bastantes canales yo en ese tiempo todavía no participaba de las relaciones internacionales del Partido Comunista. Pero ahí se establecieron bastantes canales en el fondo de información y en sucesivos encuentros que se hicieron en el exterior también, no solamente en Chile, sino que en otros países, a donde la FARC, entiendo que el mismo Raúl Reyes participaba de esos encuentros, el Foro Sao Paulo y otras instancias internacionales. Bueno, ahí se fueron de alguna manera concretando ciertas formas para comunicarse
con ellos. No creo necesariamente que sea directamente con Raúl Reyes, pero sí con alguna persona encargada en el fondo que le entregaba la información y que a su vez la replicaba hacia Chile. ¿Cuál era la vía de comunicación entre ellos? Algún correo electrónico, fundamentalmente, en la última etapa. Como se hacía antes, no sé. Con la aparición de los correos electrónicos, de la internet, también facilitó mucho las relaciones políticas.